Hola, sean bienvenidos todos. En esta ocasión haremos un breve recorrido por la corriente filosófica del justnaturalismo, centrándonos principalmente en su fase racional, teniendo como exponente al distinguido filósofo holandés Hugo Grotius. Empecemos con su origen histórico. El justnaturalismo proviene de los términos jus, que significa derecho, natura, significa naturaleza, y el sufijo ismo da la idea de movimiento. Por lo tanto, el justnaturalismo es una corriente de pensamiento jurídico que defiende la existencia de un derecho natural y sostiene que existen unos principios de justicia que tienen validez universal porque se refieren a lo sustancial del ser humano. Históricamente pueden identificarse tres grandes corrientes del justnaturalismo. En primer lugar, justnaturalismo antiguo. Esta corriente filosófica encuentra sus orígenes en los filósofos de la antigua Grecia, destacando entre ellos Aristóteles. Aristóteles habla de la justicia natural y de la justicia convencional. En segundo lugar, justnaturalismo cristiano. Alcanzó su máxima expansión en la Edad Media. Se da gran impulso con interpretaciones teológicas de justicia divina que gira en torno a que Dios ha creado el mundo, y con ello las normas que separan lo justo de lo injusto, por lo cual la esencia del hombre será la razón divina. Uno de los principales representantes es el filósofo Santo Tomás de Aquino. Para él existe una ley eterna, una ley natural y por último una ley positiva. Por último, encontraremos al justnaturalismo racional. Nace en la época de la Ilustración. En esta corriente la razón humana desplaza a la religión como modo de acceder a la ley natural, es decir, afirma que al derecho natural se llega a través de la razón y es común a todos los hombres al margen de su cultura y creencia religiosa. Por ello, para los justnaturalistas racionalistas, dichos principios naturales son válidos aunque Dios no existiera. En esta etapa es donde emerge el pensamiento de Hugo Grotius, quien es considerado el fundador de la escuela del justnaturalismo racional. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre su vida y obra. Nació en la población de Delft un 17 de abril de 1583. Su nombre auténtico era Jots van Groot y fue un filósofo y jurista holandés. A la edad de 8 años escribía elegías en latín. A los 11 ya estudiaba en la Facultad de Letras de la Universidad de Leiden. Con escasos 15 años es nombrado integrante de una misión diplomática enviada a Francia, a fin de confirmar la alianza holandesa con Enrique IV, en medio de la pugna por la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. A pesar del fracaso parcial de la misión, Hugo Grotius es presentado ante el rey Enrique IV, quien lo introduce en la corte francesa como el milagro de Holanda, al quedar impresionado por el nivel de conocimiento del joven. A los 16 años publicó trabajos sobre filosofía griega y latina y fue nombrado miembro del Tribunal de la Haya. Aunque inicialmente trabajó como abogado, después se orientó hacia la política al punto de verse envuelto en una querella de carácter político-religioso, lo que le significó la condena a cadena perpetua el 25 de junio de 1619. A pesar de ello, Grotius pudo escapar de la cárcel 2 años después, gracias a la ayuda de su esposa María de Regiesberg, refugiándose en Francia, donde fue protegido y nombrado embajador por Luis XIII. Grotius fallece a la edad de 62 años en Rostock el 28 de agosto de 1645. En cuanto a su obra, entre las principales obras de Hugo Grotius encontramos Mare Liberum de 1609 y De Jure Belli ac Pacis de 1625, entre otras importantes. Su obra cumbre es De Jure Belli ac Pacis, la cual es considerada la primera obra general y completa basada en la razón y el derecho natural, cuya aplicación posterior alimentó tanto al derecho internacional como al derecho interno de los estados. Fue el primer intento moderno en el que se trató al derecho desde una perspectiva racional y sistemática al ocuparse del derecho de gentes. Con respecto a la guerra, Grotius señala que primero debe preguntarse si ésta puede llegar a ser legal o si no lo es bajo ninguna circunstancia. Asimismo, Grotius entenderá que el recurso a la guerra es válido legalmente en tanto persiga como fin castigar, reparar, enmendar o retribuir un daño causado por un acto injusto. Por ende, la guerra no está prohibida por el derecho natural, sino que, por el contrario, ésta la admite, ya que los comportamientos injustos son, en definitiva, transgresiones a sus disposiciones. No solo eso, en algunos casos, el derecho natural, nos dice Grotius, prescribirá la guerra como una verdadera necesidad. Ahora bien, pasaremos a hablar de las características del pensamiento de Hugo Grotius.
Como primera característica encontramos la influencia de los precursores de la escolástica española. Cabe destacar que el pensamiento grociano se vio influenciado por los teóricos españoles de los siglos XVI y XVII. Estos diferían de pensamiento grociano en cuanto al papel que ocupa la teología en la fundamentación de conceptos jurídicos y del derecho en general. La escolástica española fue portadora de lo que hoy podríamos llamar una suerte de prerracionalismo, ya que por su parte Santo Tomás de Aquino habría sentido en recurrir al sano juicio de la razón natural, procurando de esta manera convencer a la sociedad de las verdades del cristianismo. Cabe señalar que esta tradición prerracionalista será tomada mucho más vigorosamente por Grocio, quien apelará a un uso relativamente sistematizado de la razón y abandonará casi toda referencia de la divinidad. Como segunda característica encontramos el derecho natural grociano. Desde un inicio, Grocio procede a romper la ligazón del derecho con la divinidad y a refugiarse en el conocimiento certero que cree emana solamente del puro eidos y de la pura razón. Es así que creyó firmemente en que solo el abordaje racional y de pretensión científica de la realidad internacional era el único que podía zanjar satisfactoriamente las serias disputas que aquejaban a la Europa del siglo XVII. Grocio negó que el jus gentium tuviera sus cimientos en los fundamentos de índole teológica. Del mismo modo, sostuvo que el jus gentium debía ser universal, es decir, que no fuera específico para la comunidad de naciones cristianas. Para ello, echó mano de un recurso típicamente moderno, el sustituir a la autoridad, tanto sagrada como filosófica, como fuente única y fidedigna de conocimiento. Esto, en conjunción con la aplicación del método racionalista, es un giro radical que Grocio introdujo en los sistemas jurídicos de la época. Esta actitud resultó fundamental, pues trastocó profundamente la concepción acerca del rol de jurista y del derecho. Es decir, para Grocio, el trabajo de jurista será el de desentrañar las leyes objetivas inscriptas en la naturaleza, y no ser solamente un mero intérprete de los textos antiguos o de las Santas Escrituras. Es así que, para Grocio, el derecho natural es una suerte de apetito social y racional hacia la justicia. El hombre, imaginado por él, habrá de formar comunidades tendencialmente pacíficas y ordenadas. Como última característica encontramos la reflexión internacionalista. Grocio buscó la solución a los conflictos internacionales, manifestando que el derecho internacional debía derivar del derecho natural, el cual había de proporcionar el marco filosófico general para las diferentes ramas del derecho. Grocio considerará al Estado como la unidad primordial de un incipiente sistema internacional, el cual poseía una dimensión jerárquica y elementos conflictivos. La idea de Grocio era que una comunidad tenía que existir de acuerdo a un orden jurídico propio, por lo que desde el surgimiento de una sociedad internacional debía haber igualmente un derecho que tutelase el bienestar de esta sociedad y del género humano. De este modo, Grocio define al derecho internacional como aquel que por la voluntad de todos los pueblos ha recibido su fuerza obligatoria. Finalmente, Grocio establece una analogía entre la ley natural y la ley de las naciones, en la cual los acuerdos de las partes contratantes dan origen en un caso al derecho positivo interno y en el otro al derecho internacional, sujetos ambos a los principios generales del derecho natural. Es por ello que en su obra magna, El derecho de la guerra y de la paz, es considerada como el primer tratado completo y sistemático del derecho de gentes, así como el primer intento eficaz de establecer y presentar una herramienta jurídica que permitiese a los diferentes estados y gobiernos relacionarse y negociar entre sí. Continuaremos hablando de las diferencias de pensamiento de Hugo Grocio con otras teorías. Pasemos a ver la diferencia de pensamiento entre Carneades y Hugo Grocio. Para Grocio, como para otros justnaturalistas, el fundamento del derecho natural se debe buscar en la concepción de la simple naturaleza humana. Los atributos esenciales de esta son la primacía de autoconservación y del principio de sociabilidad. Al mismo tiempo, el hombre tiende a buscar siempre el completo desarrollo de su facultad más característica, la razón. Es por la razón que el hombre no solo busca agruparse, sino que se inclina naturalmente hacia lo bueno, a la virtud y a la justicia. Sin embargo, por su parte, Carneades afirma que hablar de leyes naturales, eternas, objetivas y universales era solo una invención forzada. Las leyes varían según el lugar y el tiempo en que nos situemos. Lo único que es constante para Carneades es el deseo humano de buscar lo más ventajoso para sí mismo.
Si la sociedad es fundada es porque resulta beneficiosa para sus integrantes, no por la operación subyacente de una presunta ley natural. Al negar Carneades que existen patrones únicos que regulasen el comportamiento humano, estaba negando con ello la posibilidad de encontrar un parámetro de justicia universalmente aplicable. Y por último, desarrollaremos las conclusiones. El iusnaturalismo jurídico defiende la existencia de un derecho natural, se rige por principios universales que dan base a las leyes positivas jurídicas y asume el uso del raciocinio y la moral. El iusnaturalismo racional es una corriente moderna, la cual niega la existencia de Dios y desplaza afirmaciones de épocas anteriores en las que se creía que el derecho natural tenía un origen divino, basándose que esto en realidad tiene lugar a través del uso de la razón. Es así que se plantea una autonomía e independencia de la razón humana frente a la razón teológica, y por ello el fundamento de ese derecho natural no puede ser la ley eterna, sino más bien la misma naturaleza racional del hombre. Hugo Grocio afirma que el hombre es un ser social por naturaleza, hecho por el cual las normas de convivencia que rigen en la sociedad son también naturales e inherentes al ser humano y constituyen objeto de derecho positivo. Partiendo de ello, se afirma también que las normas, al ser eminentemente naturales, son atemporales, ya que no se pueden cambiar a través del tiempo ni se pueden discutir.